Me pidieron un ranking de TV Box. Pues hoy te daré mi ranking de todas mis TV Box. ¿Cuál crees que será la mejor? Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Este 30 de septiembre se cumple un año del video de la primera TV Box que subí, que fue de la Xiaomi Mi Box S. Y aunque ahora ya no son una novedad para la mayoría, mucha gente sigue sin conocerlas. Y me siguen preguntando en los videos: Javier, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál no me sirve? Etcétera. Durante ese año ya he revisado varios modelos de TV Box y por eso hoy quiero hacer mi ranking personal de TV Box. Pero ese ranking solo será de las TV Box que ya he revisado en este canal, que son estas. Porque aún tengo otras TV Box que por tiempo no he podido revisar, que son estas. Y más adelante te daré un avance de cuáles son estas TV Box que muy pronto revisaré. Además, en este ranking no están incluidas las TV Stick. No me parece justo porque sus procesadores son versiones de baja potencia de las que integran las TV Box. Y por eso las TV Stick tendrán su propio ranking. ¿Estamos? Cuando hice ese video, eran 3 las marcas de TV Box certificadas para usar Android TV. Y lo dije ahí. Ahora cada vez más marcas se han ido certificando para usar el sistema operativo de Google. Y no solo TV Box, sino también Smart TV. Ya son más de 20 marcas de dispositivos que usan Android TV. Y la lista sigue creciendo. Y si tú también quieres una TV Box con Android TV certificado, este 30 de septiembre estoy sorteando estas 2 poderosas TV Box, de las más poderosas que he revisado, para apoyar una causa noble, mi brother. En la descripción del video y en el primer comentario te voy a dejar el enlace para que te enteres de las condiciones y los requisitos. Ayúdame a ayudar y llévate una poderosa TV Box directo a tu casita. Antes que nada quiero aclarar el concepto de mejor o peor que siempre leo en los comentarios. Y no aplica ese concepto en los dispositivos, amigo. Porque esos son conceptos valorativos personales. Lo que podría ser mejor para mí no necesariamente podría serlo para ti. Porque tú y yo no somos iguales ni tenemos las mismas necesidades. Las TV Box no se clasifican por mejor o peor. Todo depende del uso que le va a dar el usuario. Si tienes un poco más de dinero, pagas 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Y si no lo tienes, te conformas con 2 de RAM y 8 de almacenamiento. Y funcionarán perfectamente bien ambas porque están diseñadas para lo mismo: el streaming. No te hagas un 8 a la hora de elegirlas, porque no necesariamente porque pagues más significa que vas a tener una mayor durabilidad. Conozco muchos amigos que han comprado una TV Box cara y le han durado apenas 2 meses. Y conozco muchos otros que han comprado una TV Box muy baratita y la tienen años. Así que por ahí no va el asunto de la selección. El asunto de la elección pasa por ti, por el usuario. ¿Para qué la quieres enfocar? ¿Y cuánto podrías pagar por ella? Ahora sí, dicho esto, empecemos con el ranking. Ok, en el puesto número 10 yo pondré a la TV Box H96 Max. Se ha ganado el último lugar del ranking no por mala, sino por 2 razones. La primera es que es una TV Box no certificada. Y aunque el hecho de que no sea certificada no la hace mala, sí la hace incompatible con varias aplicaciones. Y la segunda razón es su procesador, ya que integra un procesador de Allwinner, que aunque también funciona bien, no es tan potente como un procesador de Amlogic. Esta tiene un precio barato, cuesta al menos $27 por AliExpress. Si eres de Perú, no la compres acá porque la aviso entre 350 y 400 soles, y eso es un robo a mano armada. Esta TV Box no debería costar más de 200 soles. Yo la recomendaría para aquellas personas que me escriben y me dicen: Javier, solo la quiero para ver IPTV y algunos juegos. Va perfecto para eso porque tiene mucha memoria. Pero si eres de los que quiere usar Netflix, Disney Plus, HBO Max, esas aplicaciones requieren certificación y no las podrás instalar de forma nativa, sino por medio de APK, y eso es un poquito más engorroso. Así que, por esa razón, yo le doy el 10º puesto de mi ranking. Y te vuelvo a recordar, no es una TV Box mala, pero no es muy completa. Ni te ocurra regalárselo a una persona de edad, porque se le va a complicar un poco la vida con el uso de APKs. Pero si quieres salir del paso, por $27-30 ya tienes una buena TV Box. Así que se va al 10º puesto. En el puesto número 9, y aunque ya no la tengo conmigo, yo pondría a la Xiaomi Mi Box S. Es una buena TV Box, pero no me gusta porque es muy limitada en sus puertos de conexión, ya que solo tiene una entrada USB. Yo la considero como la TV Box de entrada al mundo de las TV Box. Una porque tiene muy pocos puertos de conexión y otra porque tiene el procesador más básico de la serie S905, el X1. Yo la recomiendo para aquellas personas que van a usar sus aplicaciones instaladas y nada más. No van a querer puertos de conexión, puerto Ethernet, tarjeta micro SD.
nada de eso, solo sus aplicaciones instaladas y nada más. Ahí te irá muy bien. Además, es la más barata de todas las TV Box certificadas. Cuesta entre 250 y 300 soles y en el extranjero unos 60 dólares. Aunque es verdad, en el Perú ha sido prohibida su importación. Así que si la compras, cómprala a los vendedores que aún la tienen. Pero pese a que tiene el procesador más básico, funciona muy bien. Y lo mejor de todo que es compatible con todas las aplicaciones de la Play Store, incluyendo a Netflix, HBO Max, Disney Plus, con todas funciona bien. Pero por su falta de puertos y procesador básica, yo la dejo en el 9º lugar. En el puesto número 8, yo pondré la TV Box de mi cool, la KM9 Pro. Es una buena TV Box, certificada completamente por Google para usar Android TV. Puede manejar 4K más HDR. Además es muy bonita y te puedes descargar todas las aplicaciones de la Play Store. Tiene muchos puertos, incluyendo puerto Ethernet y USB, y este específicamente tiene 32 GB de almacenamiento. Además usa el procesador S905X2, segunda generación. Lo que instales fluirá bien. Pero tiene el gran problema de que no es compatible con Netflix 4K. Así que tendrás que instalarla por APK y manejarla de manera no nativa. Pero aparte de eso, es una buena TV Box. Funcionará perfectamente bien. Como el resto de las TV Box, funciona bastante bien. Pero para mí, por ese precio podría conseguir algo mejor. Así que se queda en el 8º puesto. En el puesto número 7, yo pongo una TV Box muy querida, la Micool KM1 Deluxe. Mi video de esta TV Box tiene casi medio millón de vistas y mucha gente se la compró gracias a ese video. Hicieron una buena inversión. Esta TV Box es muy bonita. Es de las primeras que sacó Micool con 4 GB de RAM. Y esta tiene 32 GB de almacenamiento, muchos puertos y funciona bastante bien. Además, esta TV Box estrenaba nuevo procesador, el S905X3, tercera generación. Y eso la hacía muy fluida. Pero lo malo que seguía con el mismo problema de Netflix, no era compatible con Netflix 4K. Aún hoy sigue siendo una buena elección comprarla, aunque ahora hay otras opciones. Y por eso yo la dejo ahora en el lugar número 7 de mi ranking. En el puesto número 6 yo pongo la Ematic TV Box, un buen dispositivo de streaming. A muchos de mis amigos cercanos yo mismo les instalé su propia Ematic. Y yo la considero como la evolución de la Xiaomi TV Box, porque si bien tenían el mismo hardware, la Ematic tiene todos los puertos que no tiene la Xiaomi Mi Box S. Esta TV Box yo se la recomiendo a aquellas personas que quieren toda la compatibilidad de Android TV, con todas las aplicaciones, porque la Xiaomi es compatible con todas las aplicaciones que es compatible la Xiaomi Mi Box S. Netflix 4K, Disney Plus, HBO Max, todas. Y además fue mi primera TV Box que tenía puerto de audio óptico de salida digital. Hasta hoy funciona muy bien y es completamente confiable. Pero su hardware se quedó con el mismo hardware de la Xiaomi Mi Box S. Aunque entre las dos, yo sin duda elegiría a la Ematic TV Box. Pero ojo, yo recomendé este modelo, el AGT419. Mucho cuidado porque he visto que están vendiendo el AGT418. Y ese solo es Full HD, no como la 419 que es 4K. Así que la Ematic se queda en el 6º puesto. Hasta aquí, estas primeras 5 TV Box traían en su cerebro Android TV 9, porque no había actualización. Hasta que luego apareció Android TV 10, que ya llega por defecto en la mayoría de TV Box modernas. En el puesto número 5, yo pondría a la Micool Nao, la que le llamaron la TV Box de la pandemia, ya que estaba orientada para los trabajos remotos. Esta TV Box integraba una cámara, micrófonos para hacer videoconferencias. Y es un buen dispositivo, lo probé, funciona perfectamente bien. Y es muy veloz porque integraba el procesador S905X4, cuarta generación de los mejores de Anlogic. Pero tenía un gran problema. En esta versión no permite la instalación de APKs y eso puede ser una limitante. Pero si consideramos que tenía cámara, micrófono y permite varios tipos de conferencia usando Zoom, Google Duo, podría ser una excelente opción para los chicos. Para mí es un 5º puesto bien ganado. En el puesto número 4 yo pondría la Micool KM3 Collective, un buen dispositivo de streaming. Y aunque aquí parece que estoy como el cangrejo que me voy para atrás porque esta usa el procesador S905X2, lo cierto es que el sistema operativo estaba súper optimizado para este modelo. Esta versión Collective traía 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento.
He probado muchos modelos de Micool, pero en esta versión KM3 sentí el sistema operativo mucho más fluido. Su único inconveniente era que seguía con el problema de no ser compatible con Netflix, pero podías instalar todo tipo de APKs y el desempeño es bastante bueno, bastante bueno. Así que para mí la dejo en un cuarto lugar. En el tercer puesto de mi ranking, yo pondría el nuevo Chromecast con Google TV, un dispositivo muy fluido y con la gran ventaja de que fue construido por Google. Por lo tanto, es completamente compatible con todo universo Android. Además, si bien es cierto que usaba el sistema operativo Android TV como todas las otras TV Box, este dispositivo estrenaba una nueva capa de personalización llamada Google TV, que era como una nueva interfase más moderna y más fluida. No me decepcionó porque funciona muy bien, y para muchas personas este dispositivo debería estar en el primer lugar de los rankings, pero no para mí. Porque pese a ser bueno, fluido y de buena calidad de materiales, solo tenía una entrada de conexión USB tipo C. Es decir, no tiene ningún puerto de expansión, y para expandirlo necesitas comprarte un hub USB activo, que tampoco es tan barato que digamos. Eso para mí es una incomodidad, pero quizás para ti no. Así que yo lo recomendaría para aquellas personas que solo quieren conectar y usar, sin mucho aspaviento. Solo usar sus aplicaciones que instalan aquí y nada más. Usado de esa manera les irá muy bien, porque es un buen dispositivo. Y como es de Google, las actualizaciones siempre llegarán primero para él. Así que yo le doy el tercer puesto. En el segundo lugar de mi ranking, yo voy a poner a la Micool KM6 Deluxe. Esta poderosa TV Box de Micool. Cuando salió esta TV Box, puso una valla alta en la construcción de TV Box, porque apareció con un hardware completamente diferente, mucho más poderoso. Estrenó el nuevo procesador S905X4 de Anlogic, la cuarta generación. Y aún ahora es la que tiene el mejor hardware de todas mis TV Box. Va fluida y es muy buena. E incluso tiene un acabado muy bonito en tono de madera. El único inconveniente es que aún es incompatible con Netflix 4K y tiene que usar una modificación del APK. Y además se han reportado problemas en algunas aplicaciones como el sonido de Disney y de HBO Max. Pero por lo demás es una buena TV Box. Y el otro inconveniente es que es la más cara de todas. Y por eso para mí es un segundo puesto. Y el primer puesto de mi ranking, o la que yo escogería si tuviera que comprar una, es la nueva Micool KM2. Sin duda. Para mí es la que integra la mejor combinación de hardware, funcionalidad, compatibilidad, todo. Es la primera TV Box de Micool que es compatible con Netflix 4K. La he probado con Netflix 4K, muy bien. La he probado con Disney Plus, muy bien, en todos sus audios. No la he probado aún con HBO Max. Si alguien de ustedes la ha probado, por favor dígame qué tal va. Porque yo creo que irá bien. Además, tiene un acabado bastante bonito y un nuevo control remoto. En todos sus comentarios que me hacen, si tuviera que recomendar una TV Box, yo recomendaría la KM2. Solo tiene 2 GB de RAM, 8 de almacenamiento, pero son suficientes para el streaming, son suficientes e irán bien. En su video le hice múltiples pruebas. Además, para mí, por el costo, cuesta unos 350 soles en mi país o 60 dólares en el extranjero, obtienes toda la compatibilidad que estás buscando. Y por eso para mí, esta TV Box es mi primer lugar, la KM2 de Micool. Y este es mi ranking. Este es el criterio bajo el cual yo elegiría una TV Box. Pero que te quede claro, todas hacen lo mismo. Las diferencias no son tan importantes. Claro, si vas a comparar entre la primera y la última, sí, pero entre ellas no tanto. Aquí prácticamente todo se resume en cuánto puedes pagar, porque los costos están entre 300 y 500 soles, unos 60 dólares en el extranjero. Así que ve tranquilo que con todas funcionarán perfectamente bien. Pero si quieres conocer a detalle cada una de ellas, en este canal ya las he revisado todas estas y puedes ver el funcionamiento detallado de cada una de ellas. Pero además tengo otras TV Box que por tiempo no he podido revisar, pero te aseguro que pronto lo haré. Así que te las voy a mencionar rápidamente. Me pidieron una TV Box de Roku y conseguí la Roku Ultra LT. Creo que es la mejor TV Box de Roku. Me pidieron el TV Stream 4K. Ya tengo el TV Stream 4K. Competencia del Google Chromecast. Ya lo vamos a ver. Además tengo una nueva Micool. La Micool KT1, Micool híbrida, porque además de TV Box tiene entrada para antena y poder ver los canales locales. Además conseguí otra TV Box no certificada, pero de buena potencia, porque integra el procesador S905X4, la A95X-F4, que tiene este aspecto de nave alienígena. Además, si vemos las buenas, también veamos las malas. Porque me conseguí estas dos TV Box muy decepcionantes, la MXQ Pro y la H96 Mini, que muchos se quejan sobre su lentitud y su bajísimo desempeño. Vamos a ver si eso es cierto. Próximamente en el canal estas TV Box.
y obvio, con su respectiva autopsia digital. Como puedes ver en este pequeño bosque de TV Box, hay varios modelos diferentes. Estas solamente son un puñado, pero todo se resume en lo que realmente necesitas tú. Yo solo espero que te haya gustado este video y que haya aclarado tu panorama para elegir tu próxima TV Box. Por lo pronto, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y regálame un gran like. Y como siempre, haz lo que hace la comunidad de este canal. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.